¿Qué es algo aterrador que te pasó y que no puedes explicar? Cuando estaba en la universidad vivía solo. Era un bonito y pequeño estudio detrás de una casa en una zona bastante decente. Honestamente, no pensaría en caminar por lugares por la noche. Había un McDonald's abierto las 24 horas y un 7-Eleven al que caminaba, a menudo entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada, ya que era un gran ave nocturna. Bueno, un día, después de terminar un ensayo alrededor de las 2 de la mañana, decidí que tenía hambre pero que en realidad no tenía nada fácil para cocinar, así que decidí caminar hasta el 7-Eleven y tomar un pastel o algo así. Sin embargo, tan pronto como abrí la puerta me invadió una sensación de miedo asfixiante. Mi corazón empezó a latir con fuerza, comencé a temblar, todo funciona. Diciéndome a mí mismo que esto era ridículo, salí a la calle con la intención de seguir adelante. Pero eso fue todo lo que llegué. Estaba aterrorizado sin ninguna razón que pudiera entender, pero no menos intensamente a pesar de eso. Corrí adentro y comí cereal seco. Más tarde, al día siguiente, me enteré de un grupo de tipos borrachos que estaban causando estragos cerca de la intersección de la 7-Eleven. Habían golpeado a alguien de mi universidad. Aunque no puedo explicarlo, estoy convencida de que algo malo me habría pasado esa noche si hubiera ignorado ese sentimiento y me hubiera ido de todos modos. He sentido algo similar en otra ocasión. Una noche, mientras corría, atravesé una zona boscosa que había recorrido muchas veces. De repente, una sensación abrumadora me invadió, como si cada parte de mí gritara que debía huir de allí. Corrí lo más rápido que pude y, al llegar al lado más poblado, esa inquietud desapareció. Nunca había experimentado algo así antes ni después, pero estoy convencido de que percibí algo negativo en ese lugar. Llego un poco tarde, pero al diablo. Estaba en primer grado y estaba en el recreo con un amigo. Él estaba jugando al baloncesto afuera y yo jugando al DS, sentado en la acera. Recuerdo que me preguntó si podía hacer un tiro desde la mitad de la cancha. Le dije que podía intentarlo pero que probablemente no lo lograría mientras miraba mi DS. De repente, mi papá me pregunta a qué me refiero, y cuando levanto la vista estoy sentado en la alfombra de mi sala, hablando con mi papá, y afuera está oscuro. Estaba sentado en la misma posición, jugando el mismo juego, el mismo nivel y exactamente el mismo lugar en el nivel. Todo continuó normalmente esa noche y no se lo dije a nadie en ese momento, pero mirando hacia atrás es realmente extraño. Durante mucho tiempo pensé que era un sueño, pero al pensarlo realmente no parecía un sueño, y realmente no recuerdo los sueños tan bien. TLDR, teletransportado a través del espacio y el tiempo una vez. Parece que se trata de amnesia anterógrada. Generalmente, quienes enfrentan un evento traumático pueden experimentarla. Personalmente, solía perder tiempo y empecé a darme cuenta de que aparecía en distintas habitaciones de mi hogar. Podría haber sido un caso aislado, pero si la pérdida de tiempo ocurre con frecuencia, es aconsejable consultar a un médico. Nota, es anterógrada, no retrógrada. Solía trabajar haciendo mantenimiento en propiedades históricas. Había una casa museo histórica en la que trabajé cuando no estaba abierta al público. Era parte de un sitio emblemático, había un centro de visitantes con oficinas y luego la casa estaba aproximadamente a media milla por un camino de tierra en una zona boscosa. A veces trabajaba con un equipo, pero muchas veces estaba allí solo. Un día de invierno, cuando estaba muy nublado y oscuro, estaba trabajando solo para prepararme para reemplazar algunos trabajos eléctricos en el exterior de la casa. Entré, apagué el circuito de toda la propiedad y lo probé. Estaba apagado. Cerré las puertas y salí a trabajar. Después de aproximadamente una hora, bajé de la escalera y comencé a caminar alrededor de la casa y luego una de las luces dentro de la casa se encendió. Empecé a asustarme, pero pensé que tal vez alguien me estaba gastando una broma. Llamé al centro de visitantes con mi walkie-talkie y confirmé que la única otra persona que estaba trabajando ese día todavía estaba allí y no había se fue, y que todas las llaves de la casa estaban presentes y contabilizadas. Fue entonces cuando me asusté y corrí media milla hasta la oficina. Hice que mi compañero de trabajo regresara conmigo para ver qué estaba pasando, pero cuando llegamos a la casa, la luz estaba apagada nuevamente, pero la bombilla aún estaba caliente. Todas las puertas seguían cerradas y el circuito seguía apagado. Todavía me da escalofríos hasta el día de hoy. TLDR, la luz se enciende sola en una casa antigua cuando no hay electricidad, lo cual es literalmente imposible y muy espeluznante. El hecho de que la bombilla aún conservaba calor como evidencia de que no se estaba engañando a su compañero de trabajo resulta inquietante. Este no era yo, pero lo vi suceder y me hizo cuestionar mi no creencia en lo sobrenatural. La última vez que estuve en Nueva Orleans, llevé a un par de amigos al Museo Voodoo Marilabeau, que a mi amiga Jessica no le impresionó mucho. Más tarde ese día, caminábamos de regreso al departamento de Airbnb que habíamos alquilado y pasamos por una casa que tenía una de esas placas de ubicación histórica.
Resulta que esa casa había sido la casa del padre de Marie Laveau. Mientras todos estábamos parados frente a esta casa, Jessica se queja de lo horrible que pensaba que era el museo y su nuevo Galaxy S5 salió volando de sus manos y aterrizó a unos buenos 5 pies de distancia, totalmente destruido. Estaba mirándola directamente cuando sucedió, ella no tropezó, no estaba agitando sus brazos violentamente. No había ninguna explicación de por qué su teléfono habría dado un salto así. Además, no estaba solo un poco rayado como si se hubiera caído. Parecía como si hubiera explotado desde dentro. De hecho, al investigar sobre el vudú y el odo para un proyecto, esa idea parece encajar perfectamente con el vudú. Existe un aceite que, al aplicarlo en la puerta, evita que la policía entre. Cosas así. Aunque no hay un aceite o talismán diseñado específicamente para dañar un teléfono, no sorprendería que un sitio contenga todo tipo de aceites y protecciones. O quizás simplemente se enfadó con algún Noah de Father Dodo. Si se cree en eso. La casa de un amigo mío se quemó hasta los cimientos cuando yo era más joven, y su familia se mudó al otro lado de la calle en una casa que alquilaron por un tiempo. El sótano de dicha casa alquilada estaba sin terminar, por lo que, como estudiantes de secundaria, decidimos usar el sótano para andar en patinetas y scooters. Entonces, después de una noche de patinar, subimos las escaleras para ver películas de terror y nos desmayamos. Ninguno de sus padres ni su hermana estaban en casa, fue a pasar la noche con sus abuelos si no recuerdo mal. Cuando nos estábamos acercando a dormir, escuchamos algo golpear el suelo muy fuerte contra el concreto del sótano, así que somos adolescentes tontos. Decidimos investigar. Cuando abrimos la puerta del sótano y miramos hacia abajo, vemos una patineta flotando en el aire. Nos sentamos y miramos durante unos segundos y luego cae de repente y de forma muy violenta. No hace falta decir que empacamos nuestras cosas y corrimos de regreso a mi casa. Esa noche no dormí mucho. Su familia se mudó poco después y tendemos a evitar esa casa tanto como sea posible. Era una noche normal en casa de mi amigo, después del incendio. Estábamos justo listos para dormir, cuando escuchamos un golpe fuerte en el sótano. Decidimos ver qué era y encontramos un patineta flotando. Solo nos miramos, y luego cayó de golpe. No podía creerlo, así que salimos corriendo. Esa noche no dormimos nada. Su familia se mudó poco después, y evitamos ese lugar. A veces las cosas son raras. Parálisis del sueño. He tenido experiencias en las que sentí como si me estuvieran succionando el alma del pecho o de la cara. Algo así como ser atacado por un demente. No puedo gritar ni moverme, así que realmente apesta. 3 veces a la semana, alguien con un sombrero se queda observándome mientras duermo. De vez en cuando, una figura extraña se asoma por mi hombro izquierdo mientras estoy en la cama. La situación es bastante inquietante. Probablemente sea demasiado tarde, pero ahí va. Estaba trabajando en un hotel en Albuquerque, en el turno de noche. Había estado hablando con el guardia de seguridad y me preguntó si podía conseguir que lo llevaran a casa, así que en lugar de esperar 30 minutos para que terminara mi turno, simplemente me fui y le dejé una nota a mi jefe que decía que salí temprano porque mi hermano me quedé varado fuera de la ciudad y necesitaba que lo buscara, mentira total de mi parte, pero necesitaba una buena excusa para irme temprano. Dejé al guardia de seguridad en su casa, luego me fui a casa y me fui a dormir. Un par de horas de sueño y me despierto y mi teléfono suena, era mi hermano, me dice que está varado fuera de la ciudad y que necesita que vaya a buscarlo. Le cuento a mi hermano la mentira que le dije a mi jefe y cuán coincidencia es que me haya llamado. Él dice que eso no es raro y que me mostrará lo que es raro cuando llegue allí. Llego y le pregunto qué es raro. Pone su teléfono en mi oreja y reproduce un mensaje que recibió cuando se despertó esa mañana. Es una voz que suena un poco computarizada pero que sobre todo suena espeluznante. Dice, tu atascado nos asustó a ambos. Nunca supe de dónde vino la llamada. Lo más extraño y espeluznante que me ha pasado en mi vida. Ese fue un momento raro. La casualidad de que mintieras y luego tu hermano llamó con ese mensaje extraño es inquietante. A veces, la vida tiene formas raras de conectar cosas. Esa experiencia, con ese mensaje misterioso, debe haber dejado una huella. A veces, lo inexplicable puede ser más aterrador que cualquier otra cosa. Nunca se sabe qué puede suceder en un día cualquiera. Hace unos años, cuando todavía estaba en la escuela secundaria, estuve solo en casa durante un fin de semana. Un día, después de la escuela, conducí a casa y cuando pasé frente a mi casa me pareció ver a una anciana vestida de blanco en la habitación de mi hermana mirando por la ventana. Pensé que era una estupidez, así que entré a la habitación para ver qué era en realidad, pero no pude encontrar nada.
Prácticamente lo olvidé hasta que más tarde esa noche recibí una llamada de un vecino muy asustado, diciendo que había una anciana paseando de un lado a otro en la habitación de mi hermana. Todavía no tengo idea de qué fue y nunca he visto nada parecido desde entonces. Esa fue una situación rara. Imagínate llegar a casa y ver a alguien en la ventana y cuando revisas, no hay nada. Luego, esa llamada del vecino, es inquietante. A veces, la mente juega trucos. Nunca supiste si era real o solo una ilusión. Esas experiencias te dejan con dudas y la curiosidad no se va nunca. Lo curioso es que nunca más viste algo así. Suena como una historia de película. Una noche de invierno, caminé hasta un parque de mi ciudad y vi a un tipo durmiendo en el suelo. Aunque hacía mucho frío, no se me ocurrió llamar a una ambulancia. Nunca lo había visto antes, así que me quedé allí y vi al tipo dormir por un momento y seguí adelante. Una semana después leí en los periódicos que esa noche murió de frío. El periódico decía su nombre y que estuvo sin hogar por un tiempo. Me sentí muy culpable, pero finalmente me olvidé de él. Unos meses más tarde, recibo una carta por correo de un hospital local dirigida a él. Resulta que usó mi dirección cuando estaba en el hospital por alguna razón. Me puse blanco. Esa noche de invierno me dejó pensando. Vi a un tipo durmiendo en el suelo y, aunque hacía mucho frío, no hice nada. Después supe que había muerto esa misma noche. Me sentí culpable, pero con el tiempo, lo olvidé. Meses después, recibí una carta del hospital dirigida a él, usando mi dirección. Fue un momento inquietante y me hizo reflexionar sobre la vida y las decisiones que tomamos. Después de la muerte de mi abuela dijo que podía sentir que alguien se acostaba con ella casi todas las noches, pero no le creímos. Una noche estaba mirando televisión en la sala tratando de conciliar el sueño cuando escuché pasos en el pasillo, que conducía al dormitorio de mi abuela. Miré hacia el pasillo y no pude ver a nadie, y esto sucedió probablemente durante un minuto. Inmediatamente después de que los pasos se detuvieron, el televisor se apagó. Permanecí despierto durante aproximadamente una hora más, pero no escuché nada después de eso. A menudo, la abuela compartía una experiencia peculiar. Los abuelos dormían en cuartos distintos, a la abuela le gustaba el frío, mientras que el abuelo prefería el calor. A veces, ella comentaba que sentía la presencia de alguien acostándose a su lado durante la noche y por la mañana notaba que se levantaba. La abuela solía tomarlo con bastante tranquilidad, como si fuera algo normal en su rutina. Estaba leyendo el libro Piense y hágase rico. En el libro dice algo parecido a cómo puedes notar algo extraño al leerlo. De todos modos, decidí traer el libro para leerlo en una cafetería del centro. Estaba leyendo un párrafo sobre un padre con un hijo sordo. En ese mismo momento un niño se sentó cerca de mí. No pensé mucho en eso hasta que su madre vino y comenzó a hacer lenguaje de señas con él. Es curioso cómo a veces la vida se asocia con lo que lees. Estaba allí, sumergido en mi libro, y de repente veo esa escena. El niño, la madre, el lenguaje de señas, todo encajando con lo que tenía en las manos. Me hizo reflexionar sobre las conexiones que surgen en momentos inesperados. A veces, las señales y coincidencias llegan cuando menos las esperas. La experiencia fue simplemente interesante. La mía era más bien un fallo en Matrix, pero aún así era bastante espeluznante. Soy realmente escéptico cuando se trata de diversas actividades paranormales, pero hace un par de años sucedió una cosa que no puedo explicar racionalmente. Entonces mi padre me recogió en el aeropuerto, nos subimos al coche y comenzamos a conducir a casa. Entonces recordé que dejé mi bolso pequeño en el baño del aeropuerto, así que regresamos. Estacionamos nuestro auto en un estacionamiento vigilado de varios niveles, obviamente lo cerramos. Incluso si no lo hicimos, se cierra solo después de 30 segundos. Cuando regresamos, encontré una pequeña cesta con frambuesas en el asiento del conductor. Mi padre estaba sentado allí hace 4 minutos, obviamente. No teníamos idea de cómo diablos aparecieron allí. Él no los compró, yo no los traje conmigo. Solo había una entrada al estacionamiento, vigilada por un guardia de estacionamiento, y dijo que nadie entró ni salió cuando nos fuimos. Esta historia ahora es legendaria entre mi familia y nadie puede explicarla. Perdón por mi inglés, obviamente no es mi primer idioma. Es una historia extraña. A veces las cosas suceden sin explicación y eso te hace cuestionar lo que crees. Me recuerda a una vez que perdí mi teléfono en un lugar y cuando volví, estaba en un lugar donde definitivamente no lo dejé. Nunca entendí cómo llegó allí. Esas experiencias hacen que la vida sea un poco más misteriosa, ¿no? Aunque no tengo respuestas, me gusta pensar en ellas.
Mi ex esposa y yo compramos una casa antigua, de los años 30. Estábamos renovando y colocamos algunos zócalos en el sótano. Los pintamos y los dejamos secar durante la noche. Los miramos a la mañana siguiente y parecía como si alguien hubiera tomado un cuchillo afilado y lo hubiera clavado a lo largo de 2 de los zócalos, de casi 8 pies cada uno. La cuchilla había atravesado la pintura nueva, la pintura vieja, la imprimación y llegó hasta la madera. Estábamos solo nosotros dos en la casa. Eso suena raro. A veces, las casas viejas tienen un poco de historia que no podemos ver. Es inquietante pensar que algo así puede pasar mientras duermes. Tal vez era solo la casa mostrando su carácter o algo más. Sea lo que sea, es una de esas experiencias que te quedas preguntando. Aunque a veces es mejor no saber. En realidad, solo hay una cosa que realmente tengo que no puedo explicar completamente, aparte de la pura coincidencia. Probablemente hace cerca de una década, cuando tenía entre 18 y 19 años o por ahí, me desperté en medio de la noche con este dolor loco en el costado, cerca de la cadera. Permaneció alrededor de 20 a 25 minutos antes de desaparecer finalmente. Logré volver a dormir y todo estuvo bien. Un par de días después descubrí que mi abuela se había caído recientemente y se había roto la cadera esa misma noche, poco antes de que me despertara con mi dolor. Definitivamente fue un momento de eso es extraño. Editar, en realidad, ten otro. Una vez en la escuela secundaria, en medio de la clase, un marco de fotos se cayó de la mesa al fondo del salón. No había nadie cerca de la mesa, ni brisa ni aire acondicionado que pudieran haberlo causado. Y el marco estaba colocado en el medio de la mesa y no hay manera de que se hubiera caído fuera a menos que también fuera empujado hacia adelante. Después de que eso sucedió, la maestra procedió a contarles a todos sobre el fantasma que ella juraba que la seguía a todas partes. Es curioso cómo pasan esas cosas. Recuerdo que una vez estaba en casa de un amigo y sentí un escalofrío. No era nada, pero un rato después, su mamá llegó y dijo que había una advertencia de que un familiar estaba en el hospital. Nunca había pasado algo así antes, pero sí me quedé pensando en la conexión. A veces el cuerpo sabe cosas antes que nuestra mente. Estacionado en Erlangen, Alemania, entre 1990 y 1993, pero vivía fuera de su puesto en Nuremberg. Vivía en un condominio en Düsseldorfer Straße con mi entonces esposa y mis 2 hijas. Mi hija mayor, que en ese momento tenía 3 años, a menudo entraba corriendo a nuestra habitación llorando y quejándose de una mono en su habitación. No tenía ningún juguete de mono o simios, por lo que era un poco desconcertante entenderla a ella o a su miedo. Su dormitorio y el nuestro estaban uno frente al otro entre el pasillo, y podíamos ver directamente su dormitorio desde el nuestro. Una noche, mientras estaba sentado en la cama leyendo, noté un movimiento en mi costado derecho. Pensando que uno de mis hijos podría estar despierto, caminé hacia su habitación, pero ambos estaban dormidos. Regresé a mi cama y leí el libro, y nuevamente noté movimiento. Así que miré hacia su habitación desde mi cama y fue entonces cuando vi lo que parecía ser la silueta de un niño, mientras caminaba en el dormitorio donde estaban mis hijas. Durmiendo. Me lancé desde mi cama y cubrí la distancia entre mi habitación y la de ellos en tal vez 4 saltos. ¿Nada? Mis hijas estaban durmiendo. Esto fue a mitad de gira para mí, así que durante el año y medio restante, todos dormimos en nuestra habitación. La historia de alguien animando a sus hijos es interesante. Ver esa figura debe haber sido aterrador. Es curioso cómo la mente puede crear miedos incluso cuando no hay nada. La reacción de trasladarse todos juntos refleja un sentido de protección. A veces, lo desconocido puede ser más aterrador que cualquier cosa. Resulta curioso cómo pequeños detalles pueden dejar una huella tan profunda en nuestras vidas. A veces, esas experiencias quedan marcadas. Durante mi segundo año en la universidad estuve en casa un fin de semana visitando a la familia y cosas así. Bueno, salí con un amigo de la secundaria el sábado por la noche. Fuimos a algunas fiestas de fraternidades, visitamos algunos bares, ya sabes, cosas de la ciudad universitaria. Regresé a casa temprano en la mañana, tal vez a las 3 de la madrugada, y después de entrar, colocar mis llaves y mi billetera sobre la mesa y cerrar la puerta con llave, estaba caminando por la sala de estar hacia las escaleras para ir a la cama cuando escuché a mi mamá decir mi nombre detrás de mí, pensando que era mi mamá, respondí sí señora y me di la vuelta para ver solo una sala oscura y vacía. Se parecía tanto a mi mamá que de hecho le respondí. Se lo conté a la mañana siguiente y ella parecía realmente asustada. Solo le dije que estaba escuchando cosas porque tuve una larga noche de fiesta, pero sé lo que escuché. A veces, las noches pueden ser extrañas. Esa vez volví a casa y escuché a mi mamá llamándome, aunque estaba solo en la sala. Al principio pensé que era un poco loco, pero le conté a mi mamá al día siguiente y se asustó. Ella no sabía qué pensar.
A veces la mente juega trucos, especialmente después de salir. Aunque siempre recordaré esa noche y la sensación de alguien más en la casa. No es exactamente espeluznante y no es que crea que sea mágico, pero algunas personas en mi familia sí lo creen. Mi abuelo siempre quiso un niño. Mis abuelos tuvieron 3 hijos, uno de los cuales era mi padre. Ningún chico. Los primeros 3 nietos que tuvieron fueron 3 niñas. Luego murió mi abuelo. Los siguientes 3 nietos eran todos varones. Mi abuela, que es muy religiosa, cree firmemente que mi abuelo influyó en esto desde el más allá. Además, a mi abuelo le regalaron un libro sobre brujería a un amigo suyo que se suicidó después de entregárselo, diciendo que era oscuro y malvado. Mi abuelo lo leyó y empezó a alucinar. Lo quemó al día siguiente. Esto fue hace más de 50 años y él creía que era malo. Contenían magia, que requería ingredientes de una poción de Macbeth o algo así. Sin embargo, puedo explicar racionalmente estas cosas, así que de casi cuenta. Es una historia interesante. Tu abuelo parece haber tenido una vida con muchas creencias y experiencias raras. La conexión entre las hijas y luego los nietos varones es curiosa, es fácil ver por qué tu abuela pensaría que él tenía algo que ver. La parte del libro de brujería añade un toque inquietante. Al final, a veces la gente necesita encontrar sentido a lo que no pueden explicar. Una vez estaba sentada en el sofá con mi novio y escuché las palabras, te amo. Y luego mi novio dice, yo también te amo. Estaba tan completamente confundido que no fui yo quien dijo, te amo. Mi boca estaba cerrada. Recuerdo escuchar y sentir las vibraciones de las palabras y el sonido que se producían, pero no fui yo quien lo hizo, ni él tampoco. Sonaba como una voz femenina. Sonó como si viniera justo delante de mi cara, pero no había nadie fuera de la ventana ni en la habitación con nosotros. Fue espeluznante como el infierno. Todavía lo pienso. Eso suena inquietante. A veces, la mente puede jugar trucos. Puede que haya sido un eco o algo que escucharon de otra parte. No sé, pero tener una experiencia así deja a cualquiera pensativo. Esos momentos extraños se quedan en la memoria. A veces, solo tienes que aceptarlo como un misterio y seguir adelante, aunque no tengas respuestas. Yo y una chica con la que estaba constantemente saliendo en ese momento nos habíamos despertado por la mañana y estábamos viendo televisión o lo que fuera. No había nadie más en casa y ambos escuchamos un golpe proveniente de la puerta del baño, estaba cerrada, que está adjunta a mi habitación, y ambos se sobresaltaron. Abrí la puerta, no encontré nada y abrí el ático y no encontré nada. Incluso salí para comprobar si había techadores trabajando en el techo que yo no conocía y no había nada. Esto fue en algún momento del invierno pasado y nunca lo descubrí. ¿Serían quizás las tuberías del cuarto de baño? En invierno, cuando hace frío afuera, las mías suelen emitir ruidos que se asemejan a un golpeteo constante. Es curioso cómo esos sonidos pueden resultar molestos, especialmente cuando se busca tranquilidad en casa. La manera en que resuenan a través de las paredes puede generar dudas sobre su origen, dejando a uno preguntándose si hay algún problema en el sistema de fontanería. Por alguna razón siempre siento la muerte o si alguien se enferma. No puedo comprobarlo con otras personas, pero con las cercanas siempre funciona. También a veces tengo sueños sobre algo que sucede en mi vida y generalmente sucede después de un tiempo. No es tan frecuente, pero cada vez que sucede es cierto. Para mí eso es algo aterrador porque no puedo explicar por qué sucede. A veces tengo esas sensaciones extrañas sobre la salud de mis amigos. No puedo predecirlo exactamente, pero cuando siento algo, muchas veces resulta ser cierto. También he tenido sueños que se vuelven realidad. No son frecuentes, pero cuando pasan, es inquietante. No sé por qué me sucede. A veces desearía que no ocurriera, porque puede ser un poco aterrador no entenderlo. Sucedió hace aproximadamente un año cuando estaba visitando a mis abuelos. Estaba durmiendo cuando de repente me desperté, no llevaba gafas pero estaba 100% seguro de que alguien se paró frente a mí. Inmediatamente dije hola como si fuera normal, pensé que era mi abuela, aunque eso también sería raro. Entonces me di cuenta de que era en mitad de la noche y que no había nadie en mi habitación. Realmente extraño, nunca se lo conté a nadie. Estoy familiarizado con la parálisis del sueño, pero podría moverme. Me levanté, encendí un poco de luz, agarré mis gafas, no había nadie allí. Editar, además, otra historia de cuando era más joven, como 7, creo, estaba jugando solo al azar en mi habitación con Legos o algo así. Luego, una extraña cosa, con forma de naranja flotó desde la habitación de mi hermana y subió hacia el ático.
Yo, como un niño asustado de 7 años, corrí escaleras abajo. Mi mamá me creyó porque no creía que un niño de 7 años pudiera inventar una historia así. Fui a la escuela, le conté la historia a algunos amigos. Algún tiempo después estaba jugando en mi habitación junto con un amigo del colegio. De nuevo, una cosa con forma de naranja flotó desde la habitación de mi hermana hasta el ático. Esta vez no fui el único que lo vio, mi amigo también. Ambos estábamos asustados y una vez más corrimos escaleras abajo. Nunca lo volví a ver en los pocos años que vivimos en esa casa después de lo naranja. Un amigo iba a otra escuela. Cuando lo vi unos años después, una de las primeras cosas que mencionó fue: ¿aún recuerdas cuando vimos esa cosa naranja en tu casa? Es curioso cómo a veces las experiencias extrañas se quedan grabadas en la memoria. Recuerdo haber tenido una experiencia similar cuando era niño. Una noche, creí ver una figura oscura en mi habitación, y aunque no me podía mover, la sensación fue muy intensa. Luego, un amigo me contó un suceso similar en su casa, algo que siempre nos unió. A veces, esas historias extrañas se comparten y nos hacen sentir un poco menos solos. Estaba conduciendo a casa después de las vacaciones y ya era tarde. Estaba cansada, pero no sentía que fuera a quedarme dormida. De repente escuché una voz que decía despertar y al instante me desperté de golpe, con la sensación de que acababa de descansar bien, estaba completamente despierto. Resulta que me estaba quedando dormido al volante. Las carreteras con mucho viento probablemente habrían sido fatales. La voz no sonaba como la de nadie que yo conociera, pero quienquiera que fuera me salvó la vida ese día. Eso suena intenso. A veces, nuestros cuerpos nos fallan y los momentos críticos se vuelven verdaderos salvavidas. Es fuerte pensar en cómo algo tan simple como una voz pueda hacer una gran diferencia. Esos momentos te recuerdan que la vida puede cambiar en un instante y que hay cosas más grandes que nosotros. Es bueno saber que estabas alerta a pesar de la fatiga. Un verano, cuando estaba en la universidad, trabajé en la oficina de la iglesia como recepcionista. Los viernes solía estar solo en el edificio y simplemente contestaba el teléfono. Un viernes, el pastor musical estaba en el santuario preparándose para el domingo y yo estaba arriba en la oficina. Después de aproximadamente una hora sin vernos, lo escuché gritar mi nombre como si estuviera angustiado. Corrí escaleras abajo esperando que estuviera gravemente herido, pero no había nadie allí. Busqué por todo el edificio y luego en el estacionamiento. Su coche había desaparecido. Lo llamé a su celular y me dijo que se había ido aproximadamente media hora antes de que lo escuchara gritar. Fue bastante aterrador. Eso me recuerda a un verano cuando trabajé en la oficina de una iglesia. Un día escuché a un compañero gritar mi nombre desde el santuario. Corrí por toda la iglesia buscando, pensando que había tenido un accidente. Resulta que él ya se había ido hacía un rato. Fue una mezcla de miedo y confusión, todo por un eco extraño. A veces la mente juega trucos, especialmente cuando estás solo. Cuando era joven, descubrí un truco para detener las pesadillas. Una vez que me di cuenta de que estaba realmente asustado, me detuve y comencé a gritar lo más fuerte posible. Esto funcionó de maravilla. Pero una noche, estaba siendo perseguido por un monstruo humanoide, con una túnica negra y una cara blanca estilo Skeleton. Me di cuenta de que tenía miedo, me detuve, comencé a gritar y sentí que me despertaba. Pero casi de inmediato me volví a quedar dormido, y él estaba allí mirándome y dijo: «Eso no funcionará esta vez». Rápidamente me cagué y me desperté. Ya no uso esa técnica. Los cerebros son unos idiotas. A veces, la mente juega trucos raros. Recuerdo que un amigo tenía una técnica similar para enfrentar sus pesadillas. Pero un día, se encontró con algo realmente aterrador que no pudo enfrentar. Al final, terminó gritando y despertando, pero siempre dejó esa técnica de lado. Su historia me recuerda que a veces solo es mejor lidiar con los miedos de otra manera. La mente puede ser bastante cruel. Llegué muy tarde a la fiesta, pero como sea, lo escribiré de todos modos. Esto sucedió hace años, cuando tenía alrededor de 17 años. Una noche me quedé despierto hasta tarde viendo televisión y me quedé dormido en el sofá. Me desperté alrededor de las 4:30 de la madrugada y me fui a la cama, todo parecía normal. A la mañana siguiente, mi mamá me preguntó dónde había ido la noche anterior. Estaba realmente confundido. La noche anterior, ella y mi papá se habían despertado con el sonido de la puerta principal de la casa al cerrarse. Bajaron las escaleras a las 2 de la madrugada y miraron hacia afuera. Mi auto no estaba en el camino de entrada. Pensaron que había ido a llevar a un amigo borracho a casa o algo así que no se preocuparon por eso. Mi papá se sentó en el sofá, el mismo en el que me había quedado dormido y en el que me desperté,
y comió un refrigerio a medianoche, miró algo de televisión y volvió a la cama alrededor de las 2:30 de la madrugada. Descubrimos que me había quedado dormido en algún momento entre las 12:30 de la noche y la 1:30 de la madrugada porque era entonces cuando estaba transmitiendo el programa de televisión que recuerdo haber visto, mientras me quedaba dormido. Las plantas de mis pies estaban extremadamente sucias, como si hubiera estado caminando afuera sin zapatos. Entonces desaparecí, con mi auto, por unas horas esa noche. No tengo absolutamente ningún recuerdo de lo que pasó, y si mamá no hubiera dicho nada esa mañana ni siquiera habría sabido lo que pasó. Eso suena extraño. A veces, nuestra mente hace cosas raras cuando estamos cansados. Me acuerdo de una vez que también perdí la noción del tiempo. Salí a comprar algo rápido y cuando miré el reloj, habían pasado horas. No tengo idea de cómo me perdí así. Al final, siempre es un poco raro cuando no sabes qué pasó, como si fueras un fantasma en tu propia vida. Comparto las dos historias de mi madre que siempre me dieron escalofríos. Uno, cuando era más joven, su abuela miraba por la ventana y las puertas de la casa se movían hacia adelante y hacia atrás. Era un día caluroso de verano sin brisa. Mi mamá le preguntó qué estaba mirando y ella respondió que eran ángeles moviendo la puerta y que habían venido por ella. Ella, la abuela, murió esa noche. 2 involucra a mi abuelo, quien murió de un tumor cerebral antes de que yo naciera. Después de su muerte, mi abuela oía un fuerte golpe en la puerta de entrada todas las noches aproximadamente a la misma hora, pero cuando se levantaba para comprobarlo, no había nadie. Ella pensó que podrían ser simplemente niños del vecindario y no le dio mucha importancia, hasta que una noche, aproximadamente a la misma hora, escuchó los golpes, y luego todos los cuadros enmarcados en sus paredes se derrumbaron al mismo tiempo. Fue a ver a su sacerdote al día siguiente, y después de hablar un poco, se dio cuenta de que su marido, que estaba ciego como un murciélago, estaba enterrado sin gafas. Por sugerencia del sacerdote, ella fue y enterró los vasos junto a su tumba, y después de eso cesaron todos los golpes. Haz de ellos lo que quieras. Esas historias de tu mamá son inquietantes. La forma en que su abuela habló sobre los ángeles y luego falleció esa noche es realmente impactante. La experiencia de tu abuela con los golpes en la puerta es aún más extraña, sobre todo el tema de las fotos. Es curioso cómo esos detalles, como las gafas, pueden tener un significado tan grande. A veces, la muerte parece estar más cerca de lo que pensamos. Soñé que una vela o algo se volcaba y me prendía fuego. El fuego empezó a cubrir mi brazo y mi espalda, así que rodé y finalmente me desperté muy asustado. Desperté a mi esposa, se lo conté y luego me volví a dormir. A la mañana siguiente recibí una llamada telefónica diciéndome que mi padre estaba en el hospital después de que su camisa se incendiara y le quemara bastante el brazo y la espalda. Estaba en una zona horaria diferente, por lo que estaba en un velorio cocinando cuando sucedió, que fue aproximadamente al mismo tiempo que soñé que me incendiaba. No es tan aterrador, pero hay muchas probabilidades de que mi padre se incendie y yo sueño con eso al mismo tiempo. A veces, los sueños pueden ser extraños y sentir que tienen un significado. Recuerdo un momento así con un amigo. Soñó que su casa se inundaba y, al día siguiente, le llamaron para decirle que su vecino había tenido una fuga de agua. A veces esos eventos coinciden de maneras raras. No es aterrador, pero sí te hace pensar en cómo estamos conectados, incluso sin darnos cuenta. Era un día caluroso de verano y yo tenía alrededor de 16 años. 2 de mis amigos estaban allí ayudándome a mover ladrillos en el patio trasero. Regresamos a la casa y escuchamos un ruido en el piso de arriba. Sonaba como si alguien estuviera caminando arriba. Supusimos que era un ladrón, habíamos dejado todas las puertas abiertas, e inmediatamente todos agarramos el objeto contundente más cercano. Subimos las escaleras, muy asustados, y abrimos una puerta. Ni siquiera esperamos a ver si había alguien detrás de la primera puerta, todos corrimos escaleras abajo. En ese momento estábamos completamente aterrorizados. Terminamos llamando a la policía y ellos se encargaron desde allí. No encontraron a nadie, pero encontraron una puerta abierta en el baño del segundo piso. ¿Había alguien realmente allí y escapó? ¿O fue algo más? Ese día fue extraño. Estábamos en el jardín tratando de mover esos ladrillos, pero luego escuchamos ese ruido en la casa. La adrenalina nos hizo pensar que era un ladrón. Agarramos lo primero que encontramos y subimos corriendo. La verdad es que nos asustamos tanto que ni siquiera miramos. Solo queríamos salir de ahí. Al final, la policía no encontró nada, pero la puerta del baño estaba abierta. ¿Quién sabe? Una vez soñé que estaba luchando en una guerra y acababa de refugiarme en una pequeña trinchera cuando sentí algo en mi espalda. Miré detrás de mí y había un hombre sentado allí haciéndome cosquillas en la espalda.
Me desperté y resultó que estaba tratando de rascarme la espalda mientras dormía. En una ocasión, experimenté un sueño en el que mis pies estaban atados, lo que me impedía desplazarme. Al despertar, descubrí que mi gato reposaba sobre mis pies. Los sueños son fascinantes y siempre ofrecen un mundo de curiosidades. Este es realmente el único tipo de cosas paranormales en las que creo. Parece que de alguna manera los humanos son capaces de percibir sentir situaciones relevantes para ellos cuando se trata de emociones situaciones extremas. Muy a menudo oirás hablar de personas que experimentan emociones negativas extremas y aparentemente aleatorias al mismo tiempo que un ser querido muere inesperadamente, u otras cosas por el estilo. No estoy realmente seguro de lo que significa, pero siento que cosas como estas son el último hilo de esperanza que tengo de que quizás la muerte no sea tan aburrida o aterradora como simplemente estás muerto y eso es todo. Por supuesto, todavía creo racionalmente que es así, pero situaciones como estas son muy interesantes para mí, ya que no puedo entender cómo podríamos sentir cosas como esta en otras personas que nos importan o en situaciones que serían relevantes para nosotros, especialmente a través de grandes distancias. Hay un libro titulado El regalo del miedo que aborda cómo el cuerpo capta pequeñas señales que a menudo pasan desapercibidas, pero que generan una sensación de incomodidad. Por ejemplo, el olor de un humo de cigarrillo desconocido en el aire o ruidos extraños que apenas se perciben. Elementos que no se reconocen de forma consciente, pero que activan en nuestra mente la idea de que algo no está bien. He tenido ese sentimiento antes. Una noche estaba corriendo y pasé por este cinturón verde zona boscosa por el que había corrido 1000 veces. Tuve la sensación más intensa que jamás haya sentido en mi vida. Cada fibra de mi ser gritaba, corre, sal de aquí, ve a cualquier lugar menos aquí. Lo reservé lo más rápido que pude, y tan pronto como llegué al otro lado poblado, desapareció. Nunca lo sentí antes ni después, pero estoy completamente convencido de que algo en mí detectó algo malo en esa área. Nunca había experimentado algo así antes o después, salvo aquella vez. En todas las otras ocasiones en que he sentido un miedo parecido, siempre había una causa evidente que comprendía, lo que explicaba el temor. Esa fue la única ocasión en la que sentí un miedo tan profundo sin poder identificar una razón en ese momento. Eso me recuerda a algo que me pasó hace años. Mi hermano y yo conducíamos por unas carreteras secundarias boscosas de noche. Hacíamos esto con regularidad, por lo que conducíamos a una velocidad decente. Entonces, sin ninguna razón, sentí esta abrumadora sensación de horrible. No tengo palabras para describirlo, aparte de que me sentí tan terrible que no pude hablar por un corto tiempo. Después de recuperar un poco la compostura, le pedí a mi hermano que bajara la velocidad y le conté lo que sentía. Solo un par de minutos después, nos encontramos con 2 ciervos parados justo en el medio del camino. Me pregunto qué habría pasado si no hubiera dicho nada. Esto me hace recordar un incidente. En México, usar el autobús es algo habitual. Estaba esperando mi ruta habitual. Por lo general, después de un largo día de trabajo, subo al primer autobús que llega, pero en esa ocasión, la ansiedad me llevó a decidir esperar el siguiente. Aproximadamente una hora más tarde, vi un terrible accidente. El conductor sufrió un infarto y perdió el control, chocando contra una casa. Al parecer, una niña perdió la vida. Yo también tuve ese sentimiento, pero nunca escuché que sucediera nada malo. Mi novia y yo habíamos estado estacionados en un apartamento esperando a nuestro amigo, y sentí ese terror incapacitante simplemente sentado allí. Todo mi cuerpo me decía que saliera de allí. Aunque no pasó nada. ¿Podría haber sido un ataque de pánico? Una vez, estuve en un supermercado a eso de las 5 de la mañana. Al entrar, experimenté una sensación incómoda, como si algo negativo estuviera presente. Creí que tal vez era por la presencia de algunos de los empleados del turno nocturno. Esa sensación no desapareció hasta que me alejé considerablemente del lugar. Nunca supe de ningún suceso desafortunado allí. Suena a amnesia anterógrada. Generalmente las personas que sufren un evento traumático lo padecen, usándome a mí mismo como ejemplo, solía perder el tiempo, por así decirlo, y comencé a notar que aparecía en diferentes habitaciones de mi casa. Podría haber sido algo puntual, pero si pierdes tiempo con frecuencia deberías consultar a un médico. Editar, anterógrado, no retrógrado. O tal vez una de esas crisis de ausencia epilépticas. Mi madre las padeció durante un largo periodo sin informar a nadie, hasta que finalmente pudo obtener un diagnóstico. Una vez me pasó algo parecido cuando era niño. Tenía probablemente 5 años, me iba a acostar una noche y me invadió la sensación de que si parpadeaba,
Sería la mañana siguiente. Parpadeé y era de día. La noche pasó inmediatamente. Tuve el mismo sentimiento y lo probé 3 noches seguidas. Luego el sentimiento desapareció y nunca más volvió a suceder. Aún lo recuerdo 30 años después. Cuando era pequeño, viví una experiencia similar y deseaba que se repitiera, ya que resulta fastidioso esperar para poder dormir. La anticipación del sueño a veces es más difícil de soportar que la propia espera. Recuerdo esos momentos con nostalgia, anhelando la llegada del descanso sin tener que lidiar con la impaciencia de la noche. Cuando tenía 4 o 5 años jugaba en el recreo del colegio. Era un día brillante y soleado, y luego todo se oscurece. Se hizo de noche con nubes y todo, no recuerdo haber visto la luna. Se lo dije a todos los que estaban a mi alrededor y me respondieron que no podían verla. Termina el recreo y todos vuelven a clase. Después de que terminaron las clases ese día, todo volvió a la normalidad. Estoy 99% seguro de que no fue un sueño. Eso suena raro. A veces, nuestra mente puede hacer cosas locas cuando somos niños. Es curioso cómo una experiencia puede quedarse grabada en la memoria, incluso si no la entendemos completamente. Tal vez era solo un momento imaginativo o algo que pasó en el cielo. No sé, pero es interesante pensar en lo que pasó esa vez. Esto me recuerda a aquel videojuego llamado Kendem, si no recuerdo mal. Hay algunas escenas en las que los maniquíes se mueven y te rodean, pero solo se mueven cuando no estás mirando. La iluminación y el ambiente del juego eran perfectos, así que eso me asustó bastante. Solo puedo imaginar lo malo que sería ver las travesuras de los maniquíes en la vida real. Eso me recuerda a una vez que jugué un juego de terror en el que los enemigos solo se movían cuando no los mirabas. Era bastante inquietante, especialmente cuando el ambiente se volvía muy tenso y oscuro. No sé cómo reaccionaría si de repente viera a unos maniquíes moverse a mi alrededor en la vida real. Seguro me quedaría paralizado por un momento. Existe un trastorno del sueño llamado parálisis del sueño que les da a las personas la sensación de que algo los empuja hacia abajo. Se combina con alucinaciones y la sensación de peso que te retiene. Le puede pasar a personas estresadas o con falta de sueño. Sientes que no puedes moverte y que te aplastan. Me pasó en la escuela y tus experiencias suenan un poco similares. Tuve una experiencia así en la universidad. Estaba agotado por estudiar, y una noche me desperté sintiendo una presión en el pecho. No podía moverme y vi sombras en mi habitación. Fue raro porque, aunque estaba despierto, no podía gritar ni moverme. Pasaron unos minutos hasta que finalmente pude reaccionar. No olvidé esa sensación. Es curioso cómo afecta a tantas personas de maneras similares. ¿Qué pasa con la casa de los abuelos? No siempre, pero muchas veces cuando pasaba la noche en casa de mi abuela cuando era un adulto joven, tenía los sueños más vívidos, como despertarme presa del pánico. Mis hermanos y primos contaron experiencias similares. Editar, una palabra. Generalmente, los sueños son más intensos al dormir en un lugar diferente al habitual. Pasar la noche en una casa ajena, como la de un familiar, puede resultar en experiencias oníricas únicas. Para esta noche, considera cambiar de posición al acostarte, coloca la cabeza en el pie de la cama en lugar de cerca de la cabecera. Esto podría intensificar tus sueños. También puedes probar dormir en el suelo de una habitación cualquiera para obtener resultados similares. Yo era un niño, tal vez de 6 o 7 años, cuando murió mi gato explorador. Me enteré de la noticia y me quebré como cualquier niño después de perder a la mascota que siempre había admirado. Me desperté en medio de la noche, mirando al suelo. Tengo un hermano gemelo, teníamos una litera. La mía estaba arriba, y vi una figura naranja fantasmal mirándome. Le devolví la mirada con incredulidad durante unos 2 minutos, antes de frotarme los ojos y pellizcarme para asegurarme de que estaba despierto. Hice precisamente eso y él todavía estaba sentado allí, mirándome. Me asusté y hundí mi cara en la almohada, la levanté 15 segundos después y ya no estaba. Eso fue probablemente hace 17 años y todavía puedo imaginar perfectamente lo que vi esa noche. Fue muy extraño y fue el único evento que me llevó a creer en lo paranormal. Perdón por el formato terrible, me volví un poco vago jaja. Pero sí, un incidente muy extraño que nunca olvidaré. Es una historia como de película. Perder una mascota es difícil, y ver algo así solo complica más las cosas. A veces, la mente juega trucos, pero a veces parece que hay algo más. Esa experiencia te deja pensando en lo que hay más allá. Esos momentos marcan y te hacen cuestionar lo que conoces.
A veces, lo que creemos que es solo un recuerdo se transforma en algo más profundo. ¿Podría haber sido por la luz? No estoy seguro de si emitiría un sonido de escritura consistente, pero en el pasado tuve lámparas que tenían problemas con el cableado o lo que fuera y la bombilla seguía, parpadeando barra diagonal zumbiando con una especie de tic-tac. No, eso es demasiado lógico y razonable como explicación. Simplemente atribuámoslo a espectros. Podría ser el aire acondicionado o las rejillas de calefacción. Una de mis clases universitarias, que estaba en el sótano de lo que solía ser una antigua sala de tuberculosis, emoticono cara sonriente, tenía un respiradero en la habitación que hacía ruidos idénticos a los de escribir. Me acuerdo de una clase en la universidad que estaba en el sótano de un edificio antiguo. Había un ventilador que hacía un sonido muy curioso, parecido a alguien tecleando. Al principio, pensé que alguien estaba escribiendo en una computadora, pero resultó ser solo el sistema de ventilación. Era raro, pero también un poco divertido. A veces, realmente quieres que el ruido sea de algo más interesante. No ocultistas, sino un animal. Mi padre fue perseguido, en realidad su caballo, durante medio día por un puma. Trabajó en el Servicio de Parques Nacionales, comenzó en los años 50 y trabajó mucho a caballo. Un día, está de patrulla y siente una presencia que lo sigue, pero nunca pudo vislumbrarla. En un punto, un sendero lateral termina en un callejón sin salida y hace un gran bucle de vueltas sobre sí mismo alrededor de un pequeño montículo. Se detiene e inspecciona sus huellas. Encima de las huellas de su caballo hay huellas de pumas y están ahí desde el juicio principal. Después de otra hora, capta un movimiento a un lado y mira hacia arriba. En una repisa, a unos pocos metros de distancia, hay un puma mirándolo fijamente. Está a favor del viento y su caballo avanza pesadamente sin darse cuenta hasta que lo controla. Lentamente desenfundó su rifle y cargó una bala. Aparte de eso, se quedó quieto y le devolvió la mirada. Se miran fijamente durante unos minutos y luego el puma se da vuelta y se aleja corriendo cuesta arriba. A partir de ese momento no sintió nada amenazador cerca. No estaba seguro si tenía hambre o curiosidad y acechó al caballo hasta decidir que era demasiado arriesgado o satisfecho. Los seres humanos poseen una habilidad innata para percibir el peligro. Tuve la oportunidad de comprobarlo en el bosque. Me alegra saber que tu padre salió bien de esa situación, parece que tenía un empleo bastante interesante. Ciertamente, algunas experiencias salvajes e incluso aterradoras, pero estoy muy impresionado con lo cariñosas y gentiles que son también. Lamento mucho que hayas perdido a tu hermano, parece que quería que todos supieran cuánto los amaba y extrañaba. Además, que estaba bien, es muy especial saberlo. Lo siento mucho por la pérdida de tu hermano. Es reconfortante pensar que, a pesar del dolor, él quería que supieras cuánto te amaba. A veces, las experiencias más difíciles pueden dejarnos lecciones profundas sobre el amor y la conexión. Es bueno saber que hay cosas especiales que puedes atesorar en su memoria. Tiene que haber algo que hayas captado inconscientemente y que te haya obligado a hacerlo. Tal vez notaste un cambio en las frecuencias de sonido que rebotaban en los árboles, tal vez lo viste pero no te diste cuenta de que lo habías visto. Interesante de cualquier manera. Estoy de acuerdo contigo. Sin duda, contaba con una excelente formación para pilotar un helicóptero en condiciones de poca visibilidad, preocupado por el radar ruso. El ejército no confía sus costosos helicópteros a cualquiera, especialmente en esas circunstancias. Además, al mencionar que logró realizar un movimiento evasivo, es probable que viera algo, aunque no lo identificara de inmediato. Es evidente que era un piloto excepcional con reflejos sorprendentes. Oye, quizás quieras ver cómo redactaste esto. Lo leí 2 veces y me cuesta entender lo que pasó. Parece que casi chocaste contra un árbol que ambos no podían ver por alguna razón. ¿Pero por alguna razón tuviste la premonición de trepar de emergencia y lo evitaste por poco? Suena como una situación extraña. A veces, las cosas no tienen mucho sentido. Recuerdo una vez que mi amigo y yo estábamos en una caminata y nos perdimos. De repente, sentimos que algo no estaba bien. Decidimos volver, y justo cuando giramos, un árbol caído estaba bloqueando el camino. A veces, nuestras corazonadas nos dicen más de lo que pensamos. Yo también soy del noroeste del Pacífico y crecí en una reserva india en la costa. Mi papá era maderero y pescador. Entre lo que ha visto mi madre, historias de gente que conozco que no son mentirosas y historias de leñadores que mi papá conocía, creo todo lo que dijiste.
En algunos de estos lugares antiguos del mundo se han visto cosas realmente espeluznantes e inexplicables. Editar, hice mi propia publicación detallada. Creo que esas historias del noroeste del Pacífico son muy interesantes. Crecer cerca de una reserva indígena debe haber sido una experiencia única. Los relatos sobre lo que se vive en esos lugares antiguos siempre tienen un aire misterioso. A veces, las experiencias de nuestros padres o de personas que conocemos pueden dejar una huella profunda. Es curioso cómo lo inexplicable puede conectar a la gente con la naturaleza y sus tradiciones. La casa de mi madre tiene una puerta trasera que va directamente desde el porche trasero a la cocina. La puerta tiene una gran ventana de cristal que está descubierta. Un día, iba a su casa, y cuando me detuve en la parte de atrás, vi muy claramente a una señora mayor de cabello blanco parada en la ventana de esa puerta, sonriendo. Supuse que era alguien que visitaba a mi madre. Miré hacia abajo para agarrar mi bolso y mis llaves, y cuando volví a mirar hacia arriba, ella ya no estaba, pero no pensé en ello. Salí del auto y caminé hacia la puerta trasera, mirando hacia el camino de entrada mientras caminaba, para ver si había un auto desconocido allí, pero estaba vacío. Cuando entré, mi madre vino desde el frente de la casa a la cocina y le pregunté quién estaba de visita. Ella me miró como si estuviera loco y dijo que no había nadie allí. Sé lo que vi. Incluso recuerdo el color de su blusa. Eso es raro. Cuando vi a esa señora en la ventana, pensé que era una visita. Pero al entrar y escuchar que mi madre decía que no había nadie fue extraño. Esas cosas hacen que uno se pregunte si lo imaginó o qué. A veces, las cosas no tienen una explicación clara, y eso puede ser inquietante. Recuerdo bien esa blusa, y no hay forma de que me lo haya inventado. Esto le pasaba a mi abuela. Mis abuelos dormían en habitaciones separadas porque a mi abuela le gustaba tener frío y a mi papá le gustaba estar caliente. Mi abuela siempre decía que de vez en cuando sentía que alguien se acostaba con ella y luego, por la mañana, sentía que salían. Parecía bastante tranquila con todo esto. Eso es curioso. Mi abuelo tenía una historia similar. Siempre decía que sentía una presencia en la casa, como si alguien lo vigilara. A veces se despertaba y veía una sombra al final del pasillo. Nunca le dio miedo. Decía que era solo el espíritu de su hermano, que había fallecido años antes. Se lo tomaba con tranquilidad, como si fuera algo normal. La muerte nunca lo inquietó demasiado. Mierda, he visto uno de esos. Estaba conduciendo por el oeste de Colorado, tal vez en 1999 o 2000. Aproximadamente a medianoche oí un silbido procedente de la ventanilla abierta del conductor. Era el tipo de silbido que se oye en los dibujos animados cuando caen bombas. Miré por la ventanilla y vi una bola de fuego verde disparada por el cielo, en dirección sur. Inmediatamente pensé que era un meteorito. Impactó y el horizonte se iluminó. Parecía como si no hubiera podido caer a más de unos pocos kilómetros de donde yo estaba. Conduje en esa dirección y miré un poco a mi alrededor, con la esperanza de encontrar un cráter o algo así, pero no encontré nada. Los días siguientes revisé los periódicos en busca de alguna referencia a avistamientos de meteoritos esa noche, o impactos, sin suerte. Eso suena bastante loco. Recuerdo que una vez estaba en el campo y vi algo similar. Era de noche y el cielo estaba despejado. De repente, una luz brillante cruzó el cielo, y pensé que era un satélite o algo así. Pero, como tú, no encontré nada en las noticias. A veces es raro cómo ocurren esas cosas y nadie más parece notarlas. Mi novia y yo vimos una bola de fuego verde hace apenas 2 noches. Sin embargo, estaba bastante distante y lo descarté como un meteorito extraño. Tampoco lo vi aterrizar ni nada. Es genial leerlo aquí después de ver uno. Es curioso ver fenómenos así en el cielo. A veces no sabes si es alguna meteorito o algo más. Una vez, vi algo parecido, pero no era tan brillante. Solo pasó volando y ya. A veces me pregunto cuántas cosas nos perdemos porque no miramos hacia arriba. Al final, estas experiencias siempre son interesantes para compartir. Mi ex dormía caminaba. Nunca intentó hacerme daño, pero sí acarició y consoló mi cama, lo que podría ser la cosa más aterradora con la que me desperté. Editar, lo filmé todo, pero lo cifré en mi tarjeta SD y luego reinicié mi teléfono sin guardarlo. Edit vistas de YouTube. A veces, las noches traen situaciones inquietantes. Aunque son solo ilusiones, la necesidad de investigar me impulsa a levantarme. Recientemente, tuve la sensación de que un objeto en el techo se movía como una criatura gigante, lo que me llevó a sentarme en la cama, observándolo.
La confusión se apoderó de mí, y al final, quien estaba a mi lado se despertó sorprendida al ver que estudiaba un ventilador en plena madrugada. Hice esto pero mientras miraba la televisión. Tenía mi brazo detrás de mi cabeza contra la pared, mientras se dormía iba bajando más y más hasta que empezó a frotarme la cara. Siendo australiano, inmediatamente temí una muerte inminente a causa del gigantesco monstruo de la muerte en mi cara, así que procedí a bofetearme la mano o la cara tan fuerte como pude. Por suerte no había nadie allí para verme. No sé por qué, pero puedo imaginar una situación así. Tuve un amigo que se despertó de la siesta y pensó que su almohada era una serpiente. Empezó a gritar y a luchar con ella. Obviamente, no había nadie ahí para ver lo ridículo que se veía. Al final, estaba solo con su almohada, recuperando la compostura. A veces, el cerebro juega malas pasadas cuando estamos medio dormidos. Hay un libro llamado El don del miedo. Habla de las pequeñas cosas que tu cuerpo capta como señales que no notas pero que te dan un mal presentimiento. Como humo de cigarrillo desconocido en el viento, ruidos extraños que apenas se captan. Cosas que no notas conscientemente pero que hacen que tu cerebro piense algo diferente, algo está mal. Ese libro me dejó una gran impresión. Al leerlo, me di cuenta de que varios de los desconocidos a los que he ignorado en mi vida estaban realizando exactamente las conductas que se mencionan como peligrosas si no se les confronta. Y me refiero a varios casos. Una noche, cuando tenía alrededor de 9 años, comencé a llorar histéricamente sin motivo alguno, alrededor de las 10 de la noche. Unos minutos más tarde escuché sonar el teléfono y justo después, mi mamá entró para decirme que mi abuela había muerto. A los 9 años, una noche empecé a llorar sin razón a las 10. Un rato después, sonó el teléfono. Mi mamá entró y me dijo que había muerto mi abuela. Fue un momento extraño, como si lo hubiera sentido antes. A veces, los niños captan cosas que no entienden del todo. Esa noche quedé con una sensación de pérdida que nunca olvidaré. Nunca lo he tenido antes ni después, aparte de esa vez, en cualquier otra ocasión sentí un miedo similar a ese. Siempre ha habido una razón de la que era muy consciente, de ahí el miedo. Esa es la única vez que sentí un miedo tan intenso sin ninguna razón que pude discernir en ese momento. En una ocasión, mientras paseaba por un sendero en el bosque con un familiar y una persona más joven, empecé a sentir una inquietud creciente. A medida que avanzábamos, esa sensación se intensificó, como si algo no estuviera bien. Finalmente, decidí detenerme y expresar mi incomodidad, señalando que no podía continuar. Afortunadamente, la respuesta fue inmediata, se dieron la vuelta y regresamos. Fue una experiencia realmente extraña e inquietante. Desafortunadamente, algunos de nosotros tenemos mucha ansiedad y nos sentimos así todo el tiempo. Es muy molesto no poder confiar en tu juicio. Al estar embarazada, he visto consejos para que revisen al bebé si suceden varias cosas, menos movimiento. También se incluye la sensación de que algo anda mal. Entiendo lo que sientes. La ansiedad puede ser abrumadora, especialmente durante el embarazo. Es normal preocuparse por el bienestar del bebé y tener dudas sobre lo que está sintiendo. A veces, simplemente escuchar las recomendaciones y consultar con profesionales ayuda a calmar esos miedos. La conexión con tu intuición es importante, pero también lo es buscar apoyo cuando lo necesites. Leí El don del miedo, aunque es un libro realmente pensado para mujeres, me encantó. De lo único que habla es de confiar en tu intuición o instinto porque tu subconsciente realmente está captando cosas que no puedes verbalizar exactamente. Me alegra que disfrutaste de Get of Fear. A veces, la intuición juega un papel más grande en nuestras decisiones de lo que pensamos. Recuerdo un momento en que ignoré mi instinto y me metí en problemas. Desde entonces, trato de prestar más atención a esa voz interior. A veces sabe más de lo que nos damos cuenta. Es un buen recordatorio de que deberíamos confiar más en nosotros mismos. Esto también me recuerda a esta vez. Vivo en México y viajar en autobús aquí es común. Así que estaba esperando que llegara mi ruta de autobús. Generalmente estoy muy cansado después del trabajo, así que tomo el primero que pasa, pero esta vez no quería hacerlo, me sentí preocupado y asustado, así que decidí saltarme este y tomar el siguiente. Corta una hora más tarde y pasamos por un gran accidente. El conductor del autobús sufrió un infarto. Se atascó el pie en el pedal del acelerador y se estrelló contra una casa. Creo que murió una niña. Eso es bastante fuerte. A veces, escuchar esa voz interior es importante.
Te ahorras un mal rato y, a veces, hasta algo peor. No siempre se puede prever lo que pasará, pero seguir instintos puede marcar la diferencia. Es triste lo que pasó y cómo puede cambiar la vida de tantas personas en un instante. ¿Fue tal vez un ataque de pánico? Una vez estuve en una tienda de comestibles alrededor de las 5 de la mañana. Tan pronto como entré tuve una sensación repugnante como si algo malo estuviera alrededor. Quiero decir que eran un par de chicos del turno de noche que trabajaban allí. La sensación no pasó hasta que me alejé de la tienda. Nunca escuché que pasara nada malo allí. A veces esos lugares dan una vibra rara. Recuerdo estar en un bar vacío una vez, y de repente, me sentí incómodo. Había un par de tipos al fondo que me miraban. Fue una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. No pasó nada, pero salí rápido. A veces la intuición puede jugarte malas pasadas. Es curioso cómo el ambiente puede influir en tus emociones. Una vez perdí el tiempo. En tercer grado, la persona que me gusta me dio un abrazo y yo no le devolví el abrazo y ella se enojó mucho conmigo. No hablamos durante algunas clases y después del almuerzo le dije que lamentaba no haberle correspondido el abrazo. Ella respondió que fue la semana pasada y que estaba bien. Lo detesté incondicionalmente y le dije que fue solo esa mañana más temprano. Tuve miradas raras durante el resto del día. A veces no te das cuenta de lo que pasa. En tercer grado, me pasó algo parecido. Tenía una amiga que me abrazó, pero no respondí. Ella se enojó y dejó de hablarme. Después le pedí disculpas, pero ya había pasado un tiempo. Al final, el malentendido quedó en el aire y yo solo recibí miradas raras el resto del día. Es curioso cómo cosas simples pueden complicarse así. Vaya, esto hizo que se me erizaran los pelos del cuello. Me recordaste cuando era niño, entre 6 y 7 años. Estaba en mi cama, acurrucada con mi mamá, parpadeé y era de mañana. Empecé a llorar porque no podía comprender cómo mi madre desapareció tan rápido y entró corriendo a la habitación, preguntándose qué pasaba. Burbuja extraña. Me recuerda a una vez cuando era niño. Dormía en la cama de mis padres y al abrir los ojos, ya era de día. Busqué a mi mamá, pero no estaba. Me asusté un poco y empecé a llorar. Ella vino rápido a ver qué pasaba. Es raro cómo esas cosas se sienten tan intensas cuando eres pequeño. A veces esos momentos te marcan. Detuvieron el desafío, había demasiados charlatanes que se negaron a seguir las reglas editar, me equivoqué, solo lo suspendieron hasta el próximo año para las personas que no son famosas por usar sus habilidades psíquicas. Parece que la gente no puede seguir las reglas ni siquiera en un simple desafío. A veces es frustrante ver cómo algunos arruinan la diversión para los demás. Pero, al menos lo van a retomar el próximo año. Espero que puedan encontrar a las personas adecuadas para hacerlo más interesante. Al final, siempre hay otra oportunidad para intentar de nuevo. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.